Bienvenidos. En la casa del Padre te espera su presencia. Somos una familia que adora, alaba y ora al Señor. Aquí creemos en que Dios transforma vidas. No olvidemos la palabra, Hebreos 10:25. Nos alegra que estés aquí. Un lugar para crecer. Un lugar para permanecer. Somos Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Cuando hablamos de la resurrección, podemos tocar, si usted quiere, a veces podemos pensar a lo mejor el Señor está, repetimos siempre un mensaje, pero la palabra de Dios, hermanos, se tiene que repetir en nuestra vida. O sea, la palabra de Dios tiene que resonar en nuestra vida constantemente. La palabra de Dios tiene que estar constantemente, hermano, en nuestro ser. El apóstol Pablo, se recuerda, lo comento mucho, el apóstol Pablo también escribía y les decía: hermano, no me es cargoso volveros a repetir las mismas cosas. Repita conmigo, las mismas cosas. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente muchos de nosotros no somos expertos a veces en nada, ¿sí? Porque creemos que lo sabemos todo, ¿sí? Y a veces las personas, hermano, de la misma manera es con la palabra de Dios. Subime un poco al monitor, por favor. A veces nos pasa eso, ¿sí? Que nosotros a veces, hermano, no somos expertos en la palabra de Dios porque solo buscamos a Dios cuando tenemos alguna grande necesidad. Entonces usted me va a decir: pastor, ¿entonces qué? ¿Mejor no busco a Dios? Claro que sí, porque el amor de Dios, hermano, su misericordia es cada mañana, porque el Señor nunca nos abandona, pero nosotros deberíamos de entender lo que representa realmente su resurrección. Entonces, cuando vemos este pasaje, porque voy a hacer una lectura rápida, así que me va a seguir, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Mire, vamos de lleno, pues. Lucas capítulo 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Fíjese que se recuerda que se lo hemos comentado, o aquí los teólogos que están acá saben que el libro de Lucas fue escrito por un hombre con ciertas características científicas, ¿sí? Lucas era un médico y Lucas pues utilizó parte del método más importante científico, que es el método de observación, ¿sí? Y Lucas, hermano, indagó, investigó para que al escribir esta carta, la carta tuviera certeza de lo que se escribió. O sea, no solamente por un testimonio, sino me imagino que investigó varios testimonios desde varios puntos de vista, y entonces quedó escrito. Todo lo que está acá es desde una proyección de investigación. ¿Sabe cómo? Para que usted me entienda, posiblemente como aquellos periodistas de investigación, ¿verdad? Que investigan un caso, indagan, y cuando presentan su proyecto o presentan su reportaje, tienen toda la investigación, ¿verdad? Lucas lo hizo de esta manera. Entonces, por eso me encanta leer este pasaje bíblico, porque da algunos puntos muy interesantes. Mire, y Lucas comienza diciendo que no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Repita conmigo: no hallaron el cuerpo. Y le voy a decir una cosa, hermano, necesitamos en este tiempo verdaderamente entender que la palabra de Dios requiere fe. La palabra de Dios requiere que nosotros creamos, que nosotros verdaderamente estemos convencidos. Dice: no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Mire, el movimiento angélico en la tierra, hermano, aunque usted a lo mejor no lo pueda entender o usted no lo pueda ver, el movimiento angélico en la tierra está activo. El movimiento angélico en la tierra es real. El movimiento angélico en la tierra, la Biblia está manifestada por ángeles. La Biblia en cada pasaje bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver la operatividad angélica que había, y cuando Jesús nace hay operatividad angélica, ¿sí? Cuando Jesús está por ir a la cruz del Calvario hay operatividad angélica.
Y cuando Jesús resucita, hay operatividad angélica. Y dice la palabra, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces dice, miren, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Repita conmigo: se acordaron de sus palabras. Necesito acá, por favor. Se acordaron de sus palabras. Se da cuenta que uno de los puntos más, ¿cómo llamarlo, mis amados hermanos? Esto va para la iglesia. Uno de los puntos más débiles de la gente es que la gente no recuerda la palabra. Es que la gente no recuerda lo que Dios dice. Es que la gente, hermanos, siempre se nos olvida lo más importante. Mire, ahorita, por favor, el apóstol Pablo dice: no menospreciéis las profecías. O sea, no menosprecie lo que Dios dice. Y ahorita, mire, hoy el Señor habló por boca de uno, de dos, de tres profetas. El Señor habló. Y que uno de los comunes denominadores que Dios está hablando, si usted le puso importancia o le puso atención a la palabra, es que tenemos que creer. Fíjese que esto es bien delicado, que tenemos que creer. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted, pero respóndase usted. ¿Realmente estamos creyendo, hermano? ¿Realmente creemos en las, gracias, realmente estamos creyendo en las promesas de Dios? ¿Estamos creyendo en lo que Dios está hablando? ¿O solo se vuelve palabrerías en nuestra mente? Sabe que Satanás es experto, hermano, en traer distracciones a nuestra vida. Y cuando usted tiene distracciones, ¿sabe qué pasa? Una palabra puede ser una palabrería. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted está en el colegio, en la universidad, y usted no está poniendo atención. Se me vienen los que somos más viejos, ¿verdad? Porque creo que nuestros hijos ya no vieron esas caricaturas. ¿Usted se recuerda las películas de Snoopy, de Charlie Brown? Cuando están en la escuela, que ellos están hablando y solo se oye la maestra, ¿sí? Y nunca se entendía qué decía la maestra. Algo así es experto el enemigo en llamar nuestra atención. Y cuando la palabra de Dios está hablando a nuestra vida, hermano, nosotros no le ponemos importancia. Nosotros no escuchamos. Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El problema más grande del cristiano es que el cristiano no se acuerda de las promesas de Dios en su vida. No se acuerda de lo que Dios declaró en su vida, de lo que Dios declaró en su casa, de lo que Dios declara cada domingo, hermano. A veces es un problema que tenemos. Mire, diciendo, se acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, mire, ellas se acordaron de sus palabras. Por eso, hermano, es importante la unción corporativa, que nos reunamos. ¿Sabe por qué? Porque a veces usted no se va a recordar de una palabra, pero puede ser que el hermano sí se recuerde y le diga: mira vos, pero si a vos te dieron aquella palabra que te dijeron aquel día. Mire, yo he escuchado esto muchas veces. ¿Y qué me dijeron vos? ¿Verdad? Te dijo el Señor que tal cosa. Ay, sí es cierto. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Sabe por qué? Porque estamos menospreciando lo que Dios dice. Yo no sé, hermano, pero yo le digo una cosa. Si su jefe, que es un hombre terrenal, pongamos un jefe que usted y se acerca a usted y le dice: mire, si sigue como van sus metas, la voy a promover o le voy a promover y le vamos a subir el sueldo. Yo le aseguro que eso no se lo olvide. ¿Sí? Solo se lo dicen una vez y cuando pasan unos 6 meses, mire, disculpe, el licenciado, ingeniero, lo que sea su jefe, ¿verdad? ¿Será que podemos hablar? ¿Se recuerda que usted me dijo por qué? Porque a usted aparentemente eso le interesa o le importa mucho. ¿Sabe por qué? A veces nosotros no recordamos lo que Dios dice porque no nos importa lo que Dios está diciendo. Y parece un poco, tal vez si usted quiere, tosco, un poco complicado, pero nos afecta, hermano, nos afecta porque la fe, dice la palabra, que viene, ¿por qué? La fe viene por el oír, ¿sí? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces usted y yo tenemos que estar expuestos a la palabra. Discúlpeme, a veces, mire, hay mucha contradicción hoy en día, porque claro, escuchamos un mensaje en la radio, en la televisión, un podcast, vamos escuchando mensajes si usted quiere en el carro, pero algo que yo he estado hablando últimamente con varios gente, pastores, amigos, no solamente pastores, ¿verdad? Porque a lo mejor usted va a decir: los pastores siempre quieren que la gente venga a la iglesia. No, sino con gente que no es lo mismo. Escuche lo que le voy a decir. No se compara la unción corporativa,
lo que el Señor habla en nuestras vidas, lo que podemos percibir, por ejemplo, esta mañana, no se va a comparar a un video que usted esté viendo en la televisión. Claro, le puede edificar, claro, usted puede decir, Dios me habló, qué tremendo estuvo el mensaje. Claro que sí, porque funciona, pero no se compara, hermano, con la unción corporativa. No se compara con la coinonía que usted tiene con sus hermanos. No se compara, hermano, con estar adorando acá al Señor personalmente. No es comparable, ¿me explico? Si fuera así, yo creo que sería tan fácil que de repente pues cada quien haga lo que le da la gana, sino que el Señor siempre necesita que podamos recordar las palabras. Entonces dice en la Biblia, digamos en el 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, mire, póngale atención a esto, porque yo quiero que entendamos, hermano, el problema que tenemos como iglesia. Esto es algo bien interesante. La iglesia de Cristo, hermano, está viendo un milagro en su vida. Mire, ¿sabe que es un milagro solo el hecho que usted esté acá y que usted tenga vida? Y que usted, hermano, a lo mejor yo lo molesto porque yo no miro a nadie flaco así que esté así slim fit, ¿verdad? Sino todos están hermosos. ¿Por qué? Porque usted seguramente comió molletes ahorita en Semana Santa, ¿verdad? Comió torrejas, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Dios los va a castigar, algunos que se fueron a la playa y no invitaron al pastor, ¿verdad? ¿Verdad? La justicia del Señor vendrá sobre su vida. No trajo mojarras, unos están bronceados. ¿Pero por qué le digo esto? Porque Dios ha sido bueno en su vida, hermano. Dios no la ha dejado, Dios se ha manifestado, Dios está con usted, Dios le muestra su amor. ¿Y sabe qué? Mire esto, porque se lo estoy diciendo. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María, bueno, ya las mujeres, pero más ellos, mira, los apóstoles, 11, más a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Ahora, aquí está complicada la cosa. Se supone que ellos caminaron con el maestro, se supone que ellos, hermanos, estuvieron con el maestro, escucharon al maestro hablar, pero no procesaron ni entendieron, ni hubo entendimiento en ellos de lo que Jesús decía. Mire qué complicado es esto. Miren, más a ellos les parecía locura. O sea, como quien dice, de estas hermanas, estas doñas se pusieron locas, ¿verdad? Estas pobres hoy sí les pegó el estrés postraumático, ¿verdad? El dolor psicológico que está comprobado que dura 40 días. Estas pobres hoy están mal, dicen que resucitó el maestro. Pero levantándose Pedro, miren, siempre hay uno que cree, ¿sí? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido, ¿sí? Póngale atención a esto porque muchos de nosotros, hermanos, a lo mejor estamos en una etapa de nuestra vida donde estamos pero no estamos, ¿sí? Usted está acá pero usted no está acá. Usted está acá pero usted está pensando, ojalá se apure el pastor porque vi que habían carnitas en la cuadra de la casa y tal vez todavía las paso comprando, ¿sí? ¿Sí? Ojalá se apure el pastor, hombre, porque se va a llenar el pollo de la esquina, ¿sí? Hermano, miren, la gente, usted a veces puede estar acá, pero no está. Aunque le voy a decir una cosa, como hoy estamos acá contentos, celebrando, conmemorando, creyendo que Jesucristo resucitó hace 2000 años, dile al que tienes a la par, te felicito por haber venido este domingo, dile. Te felicito por haber venido. No le entró la pereza del descanso, ¿verdad? De haber echado la pereza toda el fin de semana, toda la semana, decir, no, se esforzó, así que el Señor bendiga su vida. Pero mire esto, pues, mire, porque qué interesante lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. En el verso 13, digamos, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, ¿verdad? Estadios. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, miren, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días?
Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, miren, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que ha acontecido. ¿Qué es lo que le está diciendo este hombre? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Pongan la atención porque, hermano, nosotros siempre estamos esperando que Dios haga lo que yo estoy pensando que tiene que hacer y no dejamos que Él haga lo que Dios cree que tiene que hacer. Otra vez, nosotros siempre pensamos que Dios tiene que hacer lo que yo quiero que Él haga, ¿sí? Y no entendemos que la operatividad de Dios, hermano, es en su voluntad, es en su perfecta, ¿cómo se le puede llamar a esto? ¿Sí? Él siempre va a decidir lo que es mejor para nosotros. Pero nosotros, hermanos, siempre queremos que Dios haga lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo o lo que yo creo que Dios tiene que hacer. Y la Biblia nos enseña, hermano, que estos hombres creyeron en algún momento, vieron cómo Jesús operaba, vieron los milagros, vieron las señales, vieron los prodigios, pero aparentemente todo se acabó nuevamente, ¿sí? Y ellos esperaban que iba a redimir a Israel, pero le voy a decir una cosa, Jesucristo no solamente redimió a Israel, redimió al mundo entero. Para estas personas la cabeza no les da de creer que ellos pensaron que iba a venir como un caballo blanco y entonces así como está ahorita la guerra en el Medio Oriente, fíjese, yo me imagino que pensaron que iba a venir con portaaviones, con helicópteros, con aviones, iban a tomar el territorio, y iban a despojar a Roma del poder y entonces iba a glorificar. Eso es lo que ellos pensaban. Y le voy a decir una cosa, muchos de nosotros también a veces pensamos películas en nuestra mente de cómo Dios puede operar, pero no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Yo le pregunto, ¿usted no se ha dado cuenta qué bueno ha sido Dios en estos últimos años en su vida? Ponga la atención, aunque me venga a decir, ay pastor, pero he estado enfermo, ay pastor, pero me robaron, ay pastor, pero fíjese que tengo conflictos en tal lugar, ay pastor, pero mire, me despide. Mire, usted puede, si quiere ver todo lo malo que le ha pasado, pero aprenda a ver lo bueno que Dios ha sido con usted. Aprenda a ver la bondad de Dios en su vida, en su casa, con sus hijos, con su familia. Hermano, yo creo que Dios siempre es un Dios de misericordia, que siempre nos provee, que siempre nos ayuda, que siempre nos sustenta, que siempre nos da vida, que siempre nos ayuda, que sus hijos, hermanos, los veo yo con zapatos nuevos estrenando, los veo yo siempre bien vestidos. ¿Saben por qué? Porque eso se llama la misericordia de Dios. Lo veo a las hermanas a veces estrenando. Mire, créame que hay uno de los dones que tiene el don profético. ¿Sabe cuál es? El don de ver, ¿sí? Y no, ojo, pero el don profético no es un don de ver equivocadamente, porque en términos equivocados se llamaría chutear, ¿sí? Guatemala, ¿sí? ¿Sí? No va a creer que uno que tanto, ay, los zapatos que carga Mario, no me interesa. No, a veces nos percatamos, hermano, a través del Espíritu Santo, lo bueno que Dios ha sido en tu vida y lo poco que tú ves que Dios ha sido bueno contigo. Porque nos quejamos, porque estamos acongojados, porque estamos afanados, porque estamos turbados, porque estamos ansiosos, porque tenemos problemas de depresión. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque no estamos confiando en el Señor. Mire, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día. Y esto, como quien dice, nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel, pero hoy es el tercer día que está muerto. Se acabó todo. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, mire, hermano, hay algo bien interesante que la Biblia se concatena a lo largo de los años, ¿sí? Muchas de las palabras que los profetas hablaron, hermano, se concatenaron. Y le voy a decir una cosa, muchos de los profetas nunca se conocieron. Porque una cosa es conocerse, ¿verdad? Yo conozco a Mario, me siento con Mario, mira Mario, fíjate que a mí el Señor me mostró, a mí también vos, y fíjate, y después Mario, ¿verdad? Cuando ya que terminamos de hablar, de repente se va con otro hermano, mira que el Señor nos habló, a mí también. Entonces me explico, ahí tal vez podría haber un poco de manipulación de la palabra, podría haber, si usted quiere, un poco de
conocimiento. Pero los profetas, hermanos, no se conocieron en cientos de años. Muchos profetas no fueron contemporáneos, que fueron amigos, sino que el Señor habló por la boca de los profetas, hermano, de lo que iba a venir. Y entonces Jesús les dice, mire, Jesús les habla y les dice, en medio que oyeron la palabra, en medio que las mujeres fueron al sepulcro, ¿no creen? ¿Se da cuenta? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iban más lejos. O sea que en todo el camino, hermano, iban hablando con el maestro, pero no reconocían que era el maestro. En medio del camino, y muchos de nosotros, hermano, a veces queremos escuchar la voz de Dios, queremos escuchar, ver milagros, pero no entendemos que Dios está hablando con nosotros. Hace mucho tiempo Él habla contigo. Hace mucho tiempo Él está en tu casa, hace mucho tiempo Él te está hablando de muchas maneras, pero nosotros siempre queremos como aquello ultra mega sobrenatural para decir que eso era de Dios, ¿sí? A veces la gente quisiera oír una voz, ¿verdad? Que cuando estás orando, hijo, ¿verdad? Tú quisieras escuchar a Dios así, ay, se me apareció el Señor. ¿Y sabes qué? Dios te está hablando a través de tus hijos, Dios te está hablando a través de tu esposo que te ama, o viceversa. Dios te está hablando a través, hermano, de su creación que te manifiesta que Él está vivo. Mire, hoy le decía a mi esposa, hay una bandada de pájaros que están ahí cerca de la casa y sabes, están cantando desde las 4:30 de la mañana y como tengo un problema de sueño ligero, me despertaron a las 4:30 de la mañana. Mire, así me despertaron, sí. Y yo dije, estos bandidos qué tan contentos están si todavía no ha salido el sol, hombre, sí. Pero mire, una cosa hermosa, sí. Entonces, ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que la tierra, hermano, toda la creación, ¿sí? Alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Mire, entonces la creación está alegre, hermano, que el cristianismo en el mundo celebra la resurrección de Cristo. Y usted todavía de repente está pensando si Dios es real. Usted todavía está pensando, ¿será que el Señor va a responderme? ¿Será que el Señor va a hacer la obra? ¿Cómo lo irá a hacer el Señor? Mire, deje de estarse preguntando cómo lo va a hacer el Señor. Solo confíe en que el Señor va a hacer la obra que Él declaró que iba a hacer en su vida. Mire, le tengo que decir algo, hermano. Mire, es un tiempo, se lo digo. Esta semana, mire, le voy a contar, y no le voy a contar exactamente todo porque no quiero ser como pesimista, amarillista, dirían los medios de comunicación, ¿sí? Decir cosas negativas. Pero solo le voy a confirmar algo. Mire, esta semana, hace una semana, mire, yo le voy a decir algo. No soy el más espiritual que usted, y una se lo digo, ¿sí? Porque a veces la gente pretende, oh, como el pastor pasa horas. No, hombre, no soy más espiritual que usted, pero sí tengo un compromiso con el Señor de estar buscándolo, de estar orando y de estar meditando en su palabra. Ese es un compromiso que yo tengo con el Señor, ¿sí? Pero fíjese que el Señor habló a mi vida esta semana muy fuerte, me mostró algo. Y luego Sandrita, no sé si vino Sandrita hoy, no vino Sandrita. Ah, ya está Sandrita. Sandrita, la profeta Sandrita me manda algo en la noche, me mandó. Eso sí se lo voy a dejar, léalo, porque de repente le da un poco de miedo, así busca más al Señor, ¿verdad? Joel capítulo 2, ¿sí? Y cuando nosotros leemos Joel capítulo 2, usted tiene que leer lo que dice Joel capítulo 2. Y Sandra me lo mandó, pero le tengo que decir una cosa, Dios está hablando, hermano. Hay cosas que están por venir en el mundo y no es para tener temor, no es para que usted tenga miedo, porque no debemos de buscar a Dios por miedo. ¿Sí? Mire, allá por los años, yo era niño, vamos a ver, el año 85, 87, estuvo de moda las películas del rapto, del infierno. Había otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba este cuatío? Que la representación era que se le caía el pecado, una mochilita que cargaba la representación del pecado, pero se me olvida cómo se llamaba la película. Ese, ¿cómo? Exacto, el peregrino. Pero ¿qué le quiero decir? Se proyectaban esas películas en la iglesia donde estábamos, pero cuando se proyectaba la del rapto y del infierno, la gente por lo menos pasaba 8 días buscando al Señor, ¿sí? Ay, pero si viene el Señor y mira, le entraba el miedo. Solo pasaban 8 días que se les olvidaba la película y volvían otra vez con una vida equivocada, con una vida mediocre, porque sabe, a veces somos mediocres para buscar al Señor. Usted sabe qué es la mediocridad, ¿verdad?
La mediocridad es que nunca hacemos lo excelente por buscar a Dios. Siempre lo buscamos de una manera mediocre. Y le voy a decir una cosa, como pastores a veces, hermano, lo vemos con mucha gente. Se lo digo de una vez porque yo le digo a la gente, hermano, nosotros con mi esposa ministramos mucha gente que ni siquiera es de la iglesia, gente que ni siquiera viene a esta iglesia y que a veces se congregan en otras iglesias y tenemos que, pastor, ¿será que puedo a platicar con usted? ¿Será que puede? Y a veces dan ganas de decirle, mira, hermano, anda a buscar a tu pastor, va, yo no soy tu pastor. Pero como somos servidores del Señor, somos servidores de Cristo, pues tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que vemos? Que muchas personas, hermanos, solo buscan al Señor cuando tienen crisis. Repita conmigo, crisis. No está mal que busques a Dios cuando tienes crisis. Está mal que solo lo busques y ya no vuelvas a buscarlo cuando Dios solventó tu crisis. Y eso es un poco doloroso porque a veces buscamos como a Dios por un grande interés. Mire, hermano, yo creo que de alguna manera somos interesados, buscamos a Dios por interés, pero tenemos que aprender a buscar a Dios por amor, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará, por su persona. Y es ahí donde a veces nos equivocamos. Dice la Biblia, digamos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mire, caminaron con el maestro, estuvieron con el maestro les habló la palabra de los profetas y ellos no lograron entender. Entonces, yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Cómo está tu bagaje de la palabra de Dios en tu interior? Pero que podamos entender esa palabra, porque puede ser que tú tengas palabra, puede ser que tú hayas escuchado, pero la pregunta es, ¿cómo está la palabra de Dios en nuestra vida verdaderamente? ¿Está creando un efecto? ¿O somos solo oidores, como dice Santiago, oidores olvidadizos? Que oímos, pero al rato se nos olvidó. 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio entonces, repita conmigo, entonces. Se da cuenta que cuando hay comunión, repita conmigo, comunión. La comunión, hermano, es muy importante. La comunión es importante porque cuando tenemos comunión hay impartición de lo que somos. Se revela lo que somos. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió, entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Por qué? Porque hubo una impartición de quién era Él. Miren. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Repita conmigo, escrituras. Hermano, tenemos que leer más la palabra nosotros para entender más el tiempo que vivimos, pero para entender más también lo que somos para Dios y lo que Dios es para nosotros. Tenemos que entender más la palabra, hermano, para que este bendito evangelio cobre sentido de lo que hacemos hoy, de 2000 años, yo no sé, ya llevamos creo que 2300 años después, cobre sentido este evangelio, hermano. ¿Por qué está usted sentado acá? ¿Por qué el mundo celebra la resurrección? ¿Por qué en medio de tanta tontería que el mundo manifiesta, hermano, nosotros creemos en un Cristo resucitado? Porque solamente el evangelio, hermano, trae salvación. Solamente el evangelio trae libertad. Solamente el evangelio trae sanidad a tu corazón, a tu interior. Mire. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir de pan. Entonces no sé si se está dando cuenta qué es lo que está pasando. Los discípulos caminaron con Cristo. Mire, una cosa es que usted camine con alguien y que tenga una relación muy íntima. Ellos tuvieron una relación íntima, escucharon al maestro, escuchaban sus palabras, escucharon lo que él decía, pero la pregunta una vez más, ¿qué tanto creen de las cosas que el maestro decía? Y ese es el problema a veces que nos hace falta. Un ingrediente muy importante en la vida del cristiano, repita conmigo, la fe. Hermano, aunque usted no lo crea, lo que faltaba era la fe. Usted y yo tenemos que aprender a creer verdaderamente en el Señor. Tenemos que aprender a creer en la palabra de Dios. ¿Cuántos
Mire, yo le voy a decir una cosa sincera, si usted quiere un poco exagerado, pastor, no diga esas tonteras, eso no se dice. Pero ¿cuántos de ustedes, mis amados hermanos, cuántos de ustedes, si esta noche viene el Señor, tienen certeza de que nos vamos con el Señor y nos vamos a ver allá en la Nueva Jerusalén, vamos a estar allá celebrando y de repente vamos a ver los galones de algunos así puros generales, ¿verdad? De repente cuando miramos, a la marito te pusieron, vos tenés estrella púrpura vos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios va a venir realmente? ¿Y cuántos creen que si hoy viniera el Señor están alineados con el corazón de Dios? No me digan amén. ¿Y cuántos en nuestro corazón todavía necesitamos hacer ajustes? Porque a veces hay rencor, porque a veces hay dolor. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted y yo no tenemos por qué tener dolor en el corazón. Ay, pastor, pero es que fíjese que a mí como me hizo daño, mi socio me robó y se llevó todo. No. Si usted es hijo de Dios y conoce el amor de Dios, usted no tendría que tener dolor en su corazón. Ay, es que mi papá me trató muy mal y me trataba muy brusco y me lastimó. No. Usted si ha conocido el amor de Dios, usted no tiene que tener rencor en su corazón. Porque entonces el sacrificio de la cruz ha sido en vano, hermano, porque usted no ha conocido al máximo esplendor del amor. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Ok, porque de tal manera, o sea, de tal manera nos dice qué grande amor. De hecho, el apóstol Pablo lo dice también. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Entonces, usted tiene que aprender, hermano, a recibir ese amor del Padre. Si usted no se deja amar, ¿sabe qué? Usted no se deja amar de sus hermanos. Usted no se está dejando amar de Dios. Si usted es una persona tosca que a lo mejor no le gusta, me aburre esto de saludar a los hermanos. Ay, me aburre. No, usted no tiene un problema con la iglesia, con sus hermanos. Usted tiene un problema de que usted no conoce a Dios. Porque si usted conoce a Dios, hermano, el máximo esplendor del amor, usted va a tener que entender que el amor lo va a mantener a usted firme, lo va a mantener a usted parado, lo va a mantener a usted, hermano, fortalecido, lo va a mantener usted sano del alma y del corazón. Continuemos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Miren, hermano, yo les voy a decir una cosa. Estamos viendo acá lo que Lucas escribió. Pero no el maestro les había dicho que iba a resucitar, pues. No el maestro les había mostrado, y no la palabra, lo más importante, tenían la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ayúdeme, ¿qué pasaba ahí? De repente, algunos de los discípulos solo les gustó estar en el círculo íntimo de Jesús. Yo me imagino que como andaban con Jesús, hermano, el gentío, de repente un milagro. Yo me imagino que también había de repente un buen trato para sus discípulos. Tal vez a algunos les gustaba la posición, les gustó andar con el maestro. Tú eres Pedro, vente, Pedro. Miren, denle a Pedro de comer, denle lo mejor, porque a la gente le gusta la posición. Pero ¿por qué nadie acá, hermano, creyó la palabra de primero? ¿Por qué nadie dijo, esto es lo que el maestro dijo? ¿Por qué nadie creyó eso? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Se da cuenta? O sea, los pensamientos que tenían no eran los pensamientos de certeza de lo que Dios había dicho. Era temor, era duda. Y yo creo que muchos de nosotros, hermanos, Dios ha declarado promesa, pero ese es el ataque que viene a nuestra mente. Y yo escuchando las palabras, oye, hermano, tiene que leer más la palabra, ¿sí? Lo que decía el profeta Mario, tiene que buscar más de Dios. Tiene que aprender a tener una mayor relación con Dios. Mire, yo siempre le digo a la gente, y tal vez ahí a veces la gente no lo entendemos de esta manera, pero entre más relación tengas tú con Dios, entre más comunión tengas tú con Dios, entre más te expongas tú a la palabra, tú vas a ser un mejor cristiano, porque tu corazón se va a parecer más al de Jesús. Entonces la gente va a tener que evidenciar en ti algo diferente. Ay, no, es como yo sí soy, hermano, y el que me quiera así, que me quiera, y el que no me quiera, ¿verdad? Como dijo el hermano aquel de la canción, ¿sí? Soy, ¿verdad? Como quiero ser, ¿verdad? El que quiera que me quiera. No, hombre, esa canción no la cante, ¿verdad? Ni la viva.
Usted tiene que aprender de verdad. Es que, mire hermano, este es un tiempo donde no podemos estar como viviendo una vida religiosa, ¿me explico? Mire, a mí me encanta hablar de la religiosidad máximo, que ahorita que estamos en Semana Santa ya está terminando y que tanto los cristianos católicos como los cristianos evangélicos a veces vivimos en una religiosidad. Danzamos precioso, ¿verdad? Y estaba viendo unas iglesias de como 200, 300 danzoras, qué precioso, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, ay, pastor, ¿por qué no tenemos aquí danzoras? Sí, danzamos, excelente, cantamos, mire, habían como 20 trompetistas en uno de los escenarios de varias iglesias, no solo de una, ¿sí? Y ¿sabe qué? Pero la pregunta es, en medio de tanta fanfarria, en medio, si usted quiere usar este término que puede ofender a los músicos, en medio de tanta bulla, ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto entendemos del sacrificio de la cruz del Calvario en nuestras vidas? ¿Qué tanto lo entendemos? Miren lo que decían los niños, qué bonito. Mire, Dios bendiga a Gaby, a sus hermanas. Dios bendiga a los niños. Miren lo que decía acá, el milagro de la cruz fue el principio, hermano, de tu bendición. El sacrificio de la cruz del Calvario. La cruz representaba ignominia, o sea, era lo más vil, era lo más perverso, pero la cruz no solamente, hermano, fue lo más perverso, lo más vil que podía haber, también representa un acceso a la salvación. Entonces nosotros necesitamos en este tiempo, hermano, vivir un evangelio verdaderamente, hermano, creíble, un evangelio verdaderamente vivencial en nuestra vida. No podemos, hermano, tener un corazón equivocado en nuestra vida, y esto va para todos. Esto no es un mensaje, ay, el pastor lo está diciendo por mí. No, hombre, esto no es para nadie, esto es para todos. Porque sabe una cosa, yo lo he visto, mira, aquí hay profetas. Y en la Biblia usted va a encontrar que Elías le cortó la cabeza a 400 profetas y después se quería morir. Yo conozco profetas aquí, pastor, mira, el Señor me mostró. Y no dice la gran qué palabra. A las 2 horas me siento mal. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque somos buenos para hablar, pero somos tardos o somos muy débiles para creer en el poder de Dios. Si Dios te dio una palabra poderosa, atesórala y créela. Y si se te levantó lucha, párate en la posición, Señor, tú lo dijiste, Señor, y tú me vas a guardar. Pero a veces, hermano, hablamos y después nos debilitamos. Dios da una palabra, pero después estamos dudando. Hoy estamos danzando y mañana estamos enojados o estamos atemorizados. Hoy estamos, yo no sé, predicando si usted quiere y mañana estamos enojados. Hermano, no podemos vivir una vida así. Tenemos que empezar a ser personas, hermano, verdaderamente testimoniales de nuestra vida. El evangelio se vive, hermano. Mire, y entonces dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos de duda? Mirad mis manos, dice, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Pongan la atención, pues, mis amados, que este pasaje de Lucas, si usted quiere, es investigativo, ¿sí? Y como todavía ellos, de gozo, no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Repita conmigo, miel. ¿Sabe que la miel en la Biblia tipifica la revelación que viene de parte de Dios? Dice la palabra de Dios que Jonatán dice que habían peleado una gran batalla y las fuerzas flaqueaban y dice que casi desvanecían. Y cuando encontraron un panal de abejas, dice que comieron miel y dice la palabra que los ojos le brillaron y las fuerzas le volvieron. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Necesitamos estar sentados enfrente, hermano, de su presencia, ¿sí? Porque aquí estaba el gran yo soy, ahora estaba sentado con ellos, iba a comer y dice que les dieron un panal de abejas. ¿Sabe qué es lo que Dios nos quiere decir? Usted y yo tenemos que tener revelación de quién es el Cordero. ¿Sabe por qué no lo tenemos? Porque nos hemos acostumbrado a vivir un evangelio acomodado, un evangelio repetitivo, un evangelio, hermano, donde todo es show, todo es, yo no sé, hermano, tocamos temas
hasta nuestros mensajes a veces son para, ojalá que la gente se le levante el ánimo. Hoy vamos a hablar de despierta, ¿sí? Y empezamos a hablar de cosas que está bien, pueden funcionar, pero a veces, hermanos, lo más importante es tienes que tener la revelación, el conocimiento de quién es Jesús en tu vida, de quién es Él para ti, de qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida, por qué ese amor, por qué Dios nos ama tanto, ¿sí? Por qué Dios le demuestra a la humanidad su amor de una manera, hermano, inconmensurable, de una manera tan grande. ¿Qué tenemos? Que Dios nos ama tanto. ¿Qué tenemos? Que Dios, hermano, de una y otra manera siempre muestra su misericordia. Le dice al profeta Jonás, levántate y ve y proclama sobre él. Usted sabe la historia, hoy no voy a hablar de Jonás. Y Jonás no quiere ir, usted sabe la historia, pero cuando Jonás otra vez lo encarrila en el carril de su propósito, ¿qué es lo que le dice? Le da la palabra y ¿sabe qué? Dios oye el clamor y el arrepentimiento del pueblo de Nínive. ¿Y sabe qué le dice Jonás? Bien sabía que te ibas a arrepentir y bien sabía que los ibas a perdonar. Imagínese el corazón del profeta. Hoy no vamos a hablar porque no ese es el mensaje. Lo que le quiero decir, necesitamos conocer el corazón de Dios. 40. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no le creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire qué interesante. ¿Sabía usted que David escribe algunos salmos, hermano, que son algunos salmos mesiánicos que hablan del Mesías? Y entonces dice la palabra que Jesús le habla y dice, está la ley de Moisés, están los profetas y aún están los salmos. Y Dios nos está diciendo, hermano, la palabra de Dios es verdadera. Si alguien todavía tiene alguna duda, si alguien todavía está dudando, entonces les abrió el entendimiento. ¿Se da cuenta? Cuando la palabra de Dios está en ti, cuando hay código de la palabra en tu corazón y en tu mente, cuando tú has escuchado palabra por años, durante toda tu vida, solo tienes que empezar a pedirle a Dios algo. Señor, ábreme el entendimiento, que esta palabra pueda cobrar una vida en mí para que yo pueda entender lo que tú quieres que yo haga. Porque la Biblia dice, por ejemplo, dice, todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? Ok, lo repites como un loro, pero no lo crees cuando estás en una crisis. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, ¿y qué? Ok, lo repites como loro, pero cuando estás en la escasez, ay, que me ayuda, ay, un préstamo voy a sacar y a ver, no, si Jehová es tu pastor, tú tienes que aprender a ver a tu pastor proveyéndote. Si Jehová es tu pastor, dice, y aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré. Cuando estés pasando por el valle de la sombra, dice, no, Señor, tú estás conmigo, Señor, tú pelearás por mi familia. Es que el problema es que lo repetimos como loros, pero no lo ponemos en práctica en nuestra vida. Y por eso la palabra, hermano, a veces llega en un momento, en un estado repetitivo, que te llena, te empiezas a aburrir de la iglesia, ¿verdad? Otra vez habló lo mismo el pastor. Ay, ese mensaje ya se lo había oído al profeta Marito, ¿sí? Ay, Gerson ya volvió a predicar de lo mismo el pastor Gerson. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos, pero nadie dice qué tremenda palabra la que el Señor me habló hoy. Ah, Señor, otra vez, es la quinta vez que oigo este mensaje. ¿Qué me estás diciendo, papá? Dímelo, Señor, ¿por qué me repites tanto este mensaje? Esa debería ser la actitud que tenemos. Ay, el pastor de plano se quedó sin mensajes, que lo mismo está predicando. No se quedó sin mensajes del pastor. Dios te estaba a decir algo porque tú no lo entiendes. Porque sabes que somos, mire, cabezas duras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Se da cuenta? Repite conmigo, comprendiesen las escrituras. Vení, Byron. ¿Te das cuenta que Dios abre el entendimiento para que entendamos las escrituras? Hermano, te voy a decir una cosa y lo voy a decir con mucho respeto. Tú puedes ir a estudiar. Iba a mencionar varios seminarios, pero creo que aquí han estado algunos y van a pensar que es, ¿sí? Mejor no voy a dar los nombres, ¿sí? Tú puedes estar en tal seminario en la universidad, te graduaste de máster en teología y divinidades, porque ahora hasta estos títulos así en chilerones, ¿va? Tú puedes decirme, pastor, aquí te presento mis credenciales teológicas, sí, pero ¿sabe qué he encontrado yo? He encontrado un montón de teólogos ignorantes de quién es el Señor, pero con un montón de cartones y un montón de títulos.
Si el entendimiento, el Señor no abre nuestro entendimiento, hermano. Tú puedes tener palabra, puedes saber la Biblia, te la puedes saber de memoria, puedes predicarla de memoria, no necesito ni siquiera la Biblia acá, yo me lo sé de memoria. Es genial, pero necesitamos gente que le diga: Señor, ábreme el entendimiento de tus escrituras en mi vida. Porque entonces tú y yo vamos a empezar a crecer y a madurar. Y entonces, hermano, usted va a ser de luz y de bendición para sus almas. Le voy a decir una cosa, después de todo esto, ahorita terminamos, usted va a encontrar que Pablo se para en la puerta de la Hermosa, predica un mensaje y ¿qué es lo que pasa? Se convierte en 5,000 personas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Se les abrió el entendimiento, y cuando el entendimiento se abre, hermano, usted tiene el verdadero conocimiento de quién es el Señor. Entonces el margen de error en su vida va a ser muy pequeño. Mire, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mire, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Le tengo una buena y una mala noticia: Jesús no murió por Israel, ¿sí? Porque la gente piensa, y hay una equivocación en este tiempo, hermano, de estar orando por Israel y el sionismo. Jesús no murió por Israel, Jesús murió por la humanidad. Se lo digo de una vez. Pastor, y entonces la Biblia dice: oremos por la paz de Jerusalén. Pero tú y yo somos parte del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice acá: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas, ayúdeme a repetir esto, en todas las naciones. Mire, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Mire, hermano, yo ya estuve en Jerusalén. Agradezco al Señor. Yo ya estuve en Jerusalén y le tengo que decir algo. Sí, el Señor se manifestó en ese lugar de una manera muy poderosa. Sí, estuvimos en lugares muy especiales, ¿sí? Pero le tengo que decir una cosa: Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todo. Entonces, después de que les abre el entendimiento, hermano, solo tenían que esperar la investidura del Espíritu. ¿Y qué cree que pasó? Terminemos. Mire, a mí me impresiona este pasaje bíblico en Lucas, en el verso 50, porque podría haber Lucas solo escrito esto, pero mire qué interesante esto. Dice: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Mire, hermano, no sé si usted está entendiendo esto, hermano. Esto parece una película de ¿cómo es que se llama? De Marvel Comics, ¿sí? ¿Sí? Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo. Repita conmigo, pues, esto sí, ayúdeme a leer. Quiero que me ayude a leer el verso 52 y el 53, todos juntos, ¿sí? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Cómo estaban en el templo? Denle un aplauso a la palabra. Esta es la palabra de Dios, ¿sí? Mire, le voy a decir algo esta mañana, ya a mediodía, ya, ¿sí? De verdad, hace días, hermano, que le he dicho al Señor: Señor, necesitamos entenderte de una manera diferente en nuestra vida. Rompamos el costumbrismo, rompamos la indiferencia. Cada año la gente, mientras Dios te da la vida, celebra, descansa. Qué bueno que puedas descansar. Pero le agradezco al Señor, mire, agradezco al Señor los que se tomaron su tiempo de oración, que están en el grupo de oración. Hermano, espero hayas orado. ¿Sabe qué le oro al Señor? Le digo: Señor, que este grupo, quita la mediocridad de este grupo ya.
Quita la mediocridad de este grupo, los que son aquellos mediocres que han de poner comenzando tiempo de sueño y se quedaron dormidos. ¿Dónde está Mayarí? Levanta la mano. Tú has estado las 2 últimas noches, medianoche con nosotros casualmente y no la hemos dejado ir, ahí se ha quedado orando, sacando doble turno, ¿sí? Hasta la 1 de la mañana, ¿sí? No vamos a poder crecer en nuestra vida espiritual si nuestra oración es mediocre con Dios. No sé si me explico. O sea, yo no me puedo parar acá y decirles, oren mis hermanos, y yo solo pongo comenzando tiempo de oración. Ay, durmamos, tomamos, nadie nos mira. Ahí está, Mayarí. Me salgo a dar vueltas de estar orando, hermano, porque ya no podemos vivir una vida mediocre con el Señor. Mire, adoraban en el templo, alababan tanto tiempo, o esperaron para que fueran investidos de poder. Sabe que usted ya está investido por el Espíritu Santo, usted ya está investido. Pero menospreciamos tanto lo que Dios ha hecho, hermano. Yo lo motivo en este tiempo, es un tiempo de buscar al Señor. Es un tiempo, ¿verdad? Si te sientes desamorado, ¿sí? Si te sientes que tu primer amor está apagado, si te sientes que no tienes de verdad, yo te digo, háblale al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, por favor, asísteme y activa y aviva el fuego del don de Dios sobre mi vida. Espíritu Santo, mi lámpara se ha estado apagando, me siento desanimado, desanimada. Aviva el fuego en mi lámpara, Señor, porque yo quiero conocerte. Es tiempo, hermano, de anhelar al Señor verdaderamente. Solo aquellos que verdaderamente anhelan al Señor, hermanos, son aquellos que logran conocerlo al Señor en otra etapa de su vida, ¿sí? Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Y le vamos a decir al Señor lo bueno que Él ha sido con nosotros en este tiempo. Mire, Dios ha sido bueno, hermano. Dios ha sido bueno. Yo he visto la bondad de Dios en la vida de muchos de mis hermanos aquí que están acá, que hoy no están. Muchas bendiciones. Te esperamos los días domingos en Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Si tú no tienes dónde congregarte, ven con toda tu familia los días domingos a las 11:30 a.m. En los enlaces de abajo encontrarás nuestra ubicación. Que el Señor te bendiga.